al cristiano a adorarle. Sinceramente, hermano, no tienen que ser las condiciones. No tienen que ser las condiciones que nos motiven a ir a la iglesia, que nos motiven a levantar nuestras manos, que nos motiven a abrir nuestra boca. No tienen que ser las condiciones. Porque si son las condiciones, hermano, entonces solo vamos a poder adorar al Señor cuando podamos. Y no tiene que ser solo cuando podamos, sino aún cuando no queramos. Oiga lo que le estoy diciendo. Por eso es que leí al principio el salmo de David, porque él decía: alma mía, alaba a Jehová. O sea que no hay que ver las circunstancias, no hay que ver, hermano, qué es lo que estamos pasando, o incluso, oiga lo que le estoy diciendo, o incluso qué es lo que estamos sufriendo, sino que en medio de todas esas circunstancias nosotros abramos nuestra boca y bendigamos al Señor, y ahí el Señor, hermano, se va a glorificar. Ahí el Señor, hermano, va a hacer su milagro, ahí el Señor va a hacer lo que Él quiera. ¿Cuándo, hermano, fue que el Señor desató las ligaduras de los que estaban atados? Cuando estaban en el fuego. ¿Se acuerdan aquellos 3 jóvenes? Ahí el Señor se presentó y dice que Nabucodonosor dice que vio, pero si yo metí a 3, ¿por qué veo a 4? Y ese cuarto que veo, lo veo como o sea que era Dios. ¿Cuándo Dios se va a manifestar? ¿Cuándo? Mira hermano, ¿cuándo Dios te va a bendecir? ¿Cuándo Dios va a hacer el milagro que tú necesitas en tu vida? Cuando tú le adores en medio de todas las circunstancias. Ahí Dios se va a glorificar. En la pobreza. Hermano, a mí se me hace que usted, porque no ha pasado necesidad. Claro que he pasado necesidad. Y he visto la gloria de Dios ahí. He visto la escasez y ahí Dios se ha glorificado. Hemos visto enfermedad y ahí Dios se ha glorificado. Hemos visto, hermano, ataques del diablo y ahí Dios se ha glorificado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adorarle, bendecirle sin ver, hermano, a la gente, sin ver los problemas, sin verla, incluso cuando estemos abastecidos. Es hermoso adorar al Señor, hermano, pero tiene que ser en todo tiempo. En todo tiempo. Cuando aprendamos eso, mis amados hermanos, usted no va a ser cristiano de nombre, sino usted va a ser alguien que Dios, no el pastor, no el familiar, no el vecino, sino que Dios va a decir: ese es mi hijo amado, en quien me complazco. Eso es lo que yo quiero. Denle un aplauso al Señor, hermano. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero, hermano, que otra persona, que mi hermano diga: que cristiano. Claro, está bien, hay que dar un buen testimonio. Pero, hermano, yo prefiero que Dios diga de mí: ese es mi hijo. ¿Por qué? Porque en la soledad me adora, en pobreza me adora, en calamidad me adora, con gente o sin gente me adora, con dinero o sin dinero me adora. Hermano, esa es la bendición. Esa es la vida que nosotros, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo anhelo. Y por eso, hermano, yo me gozo, hermano. Si yo porque estoy tocando, no porque si no, olvídese, yo aquí saltara. Ustedes que los miro saltando y danzando, digo: gloria al Rey. Qué hermoso, hermano, porque no estamos aquí por el montón, no estamos aquí estamos por adorar al Rey, por adorarle a Él. La Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y aquí habemos más de 3. Entonces yo le creo al Señor, hermano, le creo al Señor. Aunque el diablo se levante, que se ha levantado. Aunque se levante, yo sé que nosotros vamos a seguir adorando al Señor, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y Dios va a obrar. Oiga lo que le digo. Tengo un año diciendo esto y no me voy a cansar de decirlo. He de ver la gloria de Dios. Usted también la va a ver conmigo.
hemos de ver la gloria de Dios, porque Dios no miente. Aleluya. Démosle un aplauso al Rey. Bendito. Aleluya. Yo quisiera hablar de esto, fíjese. La tribulación. Hermano, ¿y por qué mejor no de la bendición? ¿Por qué no hablamos de la prosperidad? Porque sí existe la prosperidad, pero la prosperidad del Dios generalmente, oiga hermano, mire, generalmente la bendición, la prosperidad de Dios viene a través de tribulaciones. Generalmente, hermano, la presencia del Señor se manifiesta después que nosotros hemos dado fruto. Pero un árbol no da fruto si antes no lleva un proceso. Incluso ese mismo árbol tiene que haber sido sembrado antes en tierra. ¿Y qué es lo que se siembra? Se siembra una semilla. Pero aún para que salga ese árbol, esa semilla tiene que morir. Entonces diríamos que para que haya bendición, para que haya fruto, para que haya crecimiento, hay que morir. Y cuando hablamos de morir, hermano, definitivamente hablamos de dolor. Hablamos de soledad. Hablamos de morir. Usted siembra la semilla, hermano, y no está ahí cuidándola, sobándola, a ver cuándo te mueres, a ver cuándo creces. No, usted siembra la semilla, le echa tierra y la deja ahí sola y abandonada. Y esa semilla se empieza a podrir, eventualmente se tiene que morir y ya empieza a salir la plantita. Esa plantita se hace arbolito, árbol, da fruto. O sea, es un proceso. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo, hermano, que Dios te quiere bendecir. De hecho, tú eres hijo e hija de bendición. El enemigo, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, es el que nos quiere a nosotros, hermano, maldecir, nos quiere ver tristes, acongojados, nos quiere ver sufriendo, que nos estemos quejando de todo eso. Pero Dios realmente nos quiere bendecir. Pero es necesario pasar a veces tribulación. ¿Pero para qué? Para que nosotros aprendamos a depender del Señor. En medio de toda circunstancia. En medio de todo, hermano, que nosotros aprendamos. Pero fíjese que yo quiero, hermano, quizás ver lo que es la tribulación en todo su concepto bíblico. Porque, hermano, incluso aunque nosotros como cristianos pasamos tribulaciones, pasamos angustias, pasamos necesidades, si bien eso es cierto, viene, hermano, un día que la Biblia lo llama la angustia de Jacob, que es la gran tribulación. Y antes de lo que es la gran tribulación, también hay un periodo que la Biblia lo llama tribulación. Pero que de alguna manera, hermano, antes de que se llegue ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación, hay tribulaciones. No solo en el cristiano, sino en el mundo. ¿Pero para qué? Otra vez, lo que le acabo de decir. Para que nosotros en alguna medida podamos nosotros aprender de que todo depende de Dios y que nosotros debemos de aprender, hermano, y depender de Dios. Todo tiene propósito. Entonces, mire, la palabra tribulación, tal vez me apagan estas luces para que se vea. La palabra tribulación viene de una palabra griega que es silipsis, casi como apocalipsis, ¿verdad? Pero es slipsis, que lo que significa es presión, estrechez, aflicción, angustia, persecución. Eso es tribulación. Entonces fíjense que han habido tribulaciones a través de todos los tiempos.
Han habido aflicciones, han habido angustias. Por ejemplo, si usted se recuerda, dice la Biblia que Jacob llegó a Egipto. ¿Se recuerda? ¿Por qué llegó Jacob a Egipto cuando ya José ya estaba ahí? Porque dice la Biblia que había hambre en toda la tierra. Entonces llega Jacob como con 70 personas. Pero ¿por qué llegaron ahí? Porque había una aflicción, había hambre, había persecución, había angustia. Entonces esa tribulación que ellos pasaron en ese tiempo hizo que ellos llegaran a Egipto y se cumpliera uno de los propósitos del Señor. Entonces, ese ejemplo de alguna manera es para que nosotros entendamos que han habido tribulaciones, pero que Dios las permite para que se cumpla el propósito de Dios. En ese caso, por ejemplo, de Jacob. Si nos vamos un poquito más atrás, se recuerda cuando Israel, más adelante, perdón, cuando ya Israel crece y llega como a 2 millones de personas más o menos y sigue ahí en Egipto, ya José había muerto. Ya el faraón que existía en ese momento ya no conocía a Israel, entonces lo empezó a presionar y a presionar, le empezó a dar otra vez tribulación. Ellos empezaron a tener angustia, empezaron a ser perseguidos, se empezaron a tener estrechez. Esa tribulación hizo que ellos empezaran a clamar y Dios les envía a Moisés. Y a Moisés los saca de Egipto, los lleva al desierto. Entonces, yo quiero que note que cada vez que Dios permite una tribulación, cada vez que Dios permite angustia, persecución, no es para que el hombre de alguna manera se sienta solo. Va a estar apretado, va a estar afligido. Pero el fin de la persecución, de la tribulación, es que el hombre busque a Dios, que el hombre implore al Señor. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si el hombre no tiene escasez, si el hombre no tiene tribulación, si el hombre no tiene aflicción, no busca a Dios, hermano. Así somos. Pero lo que yo quiero es mostrarle cómo han habido tribulaciones a través de los tiempos, cómo han habido aflicciones a través de los tiempos, y el hombre se aleja de Dios. Entonces viene Dios y le jala la cuerda, se la aprieta, se la aprieta, se la aprieta, lo deja bien apretado y el hombre grita: ¡auxilio! Entonces, ya que Dios resuelve los problemas otra vez del hombre, se empieza a alejar, se empieza a alejar. Empiezan a blasfemar contra Dios. Entonces viene Dios y envía otra vez otra tribulación. Y los empieza a ahorcar y el hombre grita. Siempre ha sido así. Y en este tiempo, hermano, porque quiero llegar a un punto, al tema, todo este es el tema, pero yo quiero hablar algo escatológico. Y actualmente, hermano, estamos nosotros como humanidad, incluso dentro de la misma iglesia, nosotros estamos en un tiempo, hermano, donde yo creo que Dios va a empezar a jalar la cuerda otra vez. Yo creo que Dios va a empezar, hermano, a ahorcar a la humanidad, si se puede decir de esa manera, o sea, con la cuerda, pues, a apretarla. Porque, hermano, estamos viviendo un tiempo donde el hombre no quiere saber de Dios. La iglesia, hermano, como decíamos el viernes, se ha babilonizado. La iglesia, hermano, se ha vuelto carnal. La iglesia, hermano, se ha vuelto materialista. Entonces, ¿qué necesita Dios para llamar la atención de la gente que Él ama? Porque ya con amor no se puede. Imagínense que el Señor envía a Jesús y muestra su amor a través de Jesús. San Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria. Y ni aún así, hermano, mucha gente quiere. No quiere con amor, no quiere con cariño, no quiere con bendiciones. Entonces Dios ha dicho y ha decretado que va a mandar una tribulación. Va a mandar, hermano, algo que no es agradable y que muchos no quieren. Entonces vengo yo, hermano, y empiezo a leer en San Mateo capítulo 24.
Y desde el versículo 3 al 14 y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Tal vez lo corres un poquito para... y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí está bien. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, fíjese que han habido tribulaciones a través de los tiempos, y Dios las ha permitido, como ya le dije, para que el hombre que está alejado de Dios de alguna manera sea llamado, le sea llamado la atención y venga al Señor. Lamentablemente, hermano, muchos, ni aún con tribulaciones, han venido delante del Señor y han sido destruidos. Eso lo hemos visto a través de toda la historia. Uno de esos casos, hermano, es el mismo Israel. Señor, hermano, lo ha permitido que lo ataquen, que de alguna manera, hermano, sienta una espina, como dicen, en el pie, y ni así, hermano, ha querido venir al Señor. Sin embargo, el Señor va a permitir, en lo que la Biblia dice en Daniel capítulo 9 y Apocalipsis, el Señor va a permitir la gran tribulación. El Señor va a permitir 7 años, que según Daniel es la semana 70. ¿Para qué el Señor va a permitir eso? Para que en esa semana 70, para que en esos 7 años de tribulación, Israel de alguna manera se vuelva a su Señor. Pero va a venir, hermano, un tiempo de tribulación y de gran tribulación para Israel. Ahora, yo quiero, hermano, así rápidamente, esto que les voy a mostrar no es el tema, pero hay eventos escatológicos. La palabra escatología viene de una palabra griega que es escatos, que lo que significa son eventos del futuro. Pero Dios, hermano, ha dado en su palabra una serie de eventos que se han venido dando. Y si se han venido dando y se están dando, es porque también se van a dar, porque Dios no miente. Entonces hay más o menos 45 eventos escatológicos en la palabra del Señor que ya empezaron hace rato y que se van a seguir dando, y que nosotros necesitamos de alguna manera entenderlos, número 1, número 2, creerlos, y número 3, prepararnos para que los eventos que de alguna manera son de destrucción a nosotros no nos dañen, sino nosotros podamos de alguna manera recibir la bendición del Señor. Por ejemplo, el primer evento se dio una profecía de Noé tocante a sus hijos. Eso se cumplió. El segundo, la esclavitud en Egipto, eso se dio. Pero la esclavitud en Egipto fue una profecía que se dio antes de que ellos fueran esclavos en Egipto, el caso de Israel. Pero fue un evento que en su momento fue escatológico, pero se dio.
El futuro de los hijos de Jacob se dio. Israel en su tierra, que es el cuarto, las cautividades de Israel. Juicios que caerán sobre las naciones circunvecinas. En ese momento de Israel se dieron. Se dio una restauración parcial a Israel. Ahí están los versos. Voy rápido en este punto porque quiero llegar al tema que nos compete hoy. Se profetizó, por ejemplo, la venida del ministerio de Juan. Este es el evento 8. Y Juan el Bautista vino. Pero eso se profetizó años antes en Isaías 40. Luego se profetizó en Génesis 3:15. Cientos de años antes de la venida del Señor. Se profetizó que Cristo vendría, que naciera, y Cristo nació. Pero cuando se dijo en Génesis 3:15 que Cristo nacería, eso fue cientos de años atrás. Entonces era escatológico, era profético. Y se cumplió. Luego se profetizó las funciones de Cristo como profeta, rey, como sacerdote. Eso se dio también. Se profetizaron los misterios de Cristo, se profetizaron la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo. Se profetizó la era presente. Y empezó la era presente cuando Cristo resucitó y después de 40 días se fue al cielo. Ahí empezó la era presente. Se profetizó el día de Pentecostés y se dio 50 días después de la ascensión de Cristo. Luego el Señor profetizó en Mateo 16:18 y le dijo a Pedro: sobre lo que has declarado, sobre esa roca que tú has declarado que yo soy el Cristo, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Cuando Cristo profetizó esto en Mateo 16:18, la iglesia no existía todavía, porque Él estaba en vida. Pero Él dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora, hermano, ya han pasado casi 2000 años después que el Señor dijo eso. Digo casi 2000 años porque estamos en el 2016. Y si hacemos cuentas que Él se fue en el 33, estamos hablando que todavía no son 2000 años. Entonces casi 2000 años la iglesia ya existe. Estamos en este tiempo. Pero cuando el Señor lo dijo en Mateo 16:18, no existía la iglesia, era naciente. Luego el Señor profetizó en Lucas 21:20-24 que Israel iba a ser destruido. 70 años después sabemos que fue destruido. Luego está la profecía de los últimos días de la iglesia. Esto de los últimos días de la iglesia, creo yo que lo estamos viviendo ahorita. Está profetizado la primera resurrección. Mire, yo quiero que note algo, mi amado hermano. 20 eventos se han dado, pero fueron escatología. Es decir, fueron profecías que ya se cumplieron. Si ya se cumplieron estas 20, que nada más las estamos pasando así, que necesitamos examinarlas una por una. Cada una de esas es un tema. Pero si ya se dieron esas 20, las otras 25 que vienen se tienen que cumplir. ¿Cuáles son las otras 25? Las otras 25 es la primera resurrección, el arrebatamiento de los santos vivos, la iglesia en el cielo, los galardones de los creyentes, las bodas del Cordero, la gran tribulación como tal, la aparición del hombre de pecado, los sufrimientos finales de Israel, la destrucción de Babilonia eclesiástica, la batalla del Armagedón, la destrucción de Babilonia política y comercial, el día del Señor en sí, donde empieza el milenio, luego la segunda venida de Cristo en ese mismo periodo, luego Satanás atado y encarcelado también en ese mismo periodo, y luego el recogimiento y juicio del pesaroso Israel, luego el juicio de las naciones, luego la vida humana en el reino terrenal, Satanás otra vez desatado después de los 1000 años y la última rebelión, luego la sentencia de Satanás y luego la tierra actual y los cielos pasarán. Luego está la profecía del el juicio del gran trono blanco, el destino de los inicuos. Luego está la profecía de la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra.
está la profecía de el destino de los salvados y el día de Dios. Entonces hay 25 profecías que las estamos esperando. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Lo que nosotros estamos esperando ahorita es próximamente el arrebatamiento de la iglesia. Perdonen el screen, ¿verdad? Esto me hubiera gustado tenerlo bien en un screen, pero ok, mire, básicamente en una línea de tiempo, mira esta cruz aquí. Aquí fue cuando Cristo murió y le puse 33, que más o menos ese fue la edad del Señor, ¿verdad? Que Él murió y resucitó. Este 50 es 50 días después de la resurrección de Cristo, que es el día de Pentecostés. Este 70 DC es 70 años después de Cristo, después que Él se fue, que es la destrucción de Jerusalén. El año 1948 fue cuando Israel se hizo nación. Y esta S, que significa semana 70 de Daniel, la puse acá, que es donde va a empezar los 7 años que la Biblia describe como la tribulación, 3 años y medio, y la gran tribulación, otros 3 años y medio. Es decir, que después de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, viene el milenio. Ahora, aquí es donde quiero empezar a predicar. Porque ya pasaron 20 profecías. Y en la era presente que estamos nosotros, es decir, la era de la iglesia, que empezó en la resurrección de Cristo, en esta era, nosotros, hermano, hemos visto cosas que el Señor dejó escritas en la palabra, pero todavía no hemos visto algunas cosas que también están escritas. Una de las cosas que nosotros ya miramos, que la iglesia ha visto a través de estos 2000 años, una de las cosas que ya vio es, por ejemplo, el día de Pentecostés que se dio. Desde ese día del Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección de Cristo, si usted se recuerda, Hechos capítulo 1, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió y llenó a todos con poder, los que estaban en el aposento alto. Pero que el Espíritu Santo ya no se regresó, sino que ya se quedó aquí en la tierra para guiar, para consolar, para enseñar a la iglesia. Entonces, a partir de que el Espíritu Santo vino, entonces se cumplió la profecía cuando el Señor Jesucristo dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces ya no voy a poder enviarles al otro Paracleto, al otro Consolador, o sea, al otro como yo, dijo Jesús. Si yo no me voy, no les voy a poder enviar a ese otro Consolador. Y sí les conviene, porque cuando Él venga les va a enseñar, los va a guiar, bueno, y todo lo que usted ya sabe. Esa profecía se cumplió aquí, 50 días después que el Señor se fue. Otras cosas que la iglesia ha visto durante todo este periodo de 2000 años es la destrucción del templo, que se dio 70 años después. Mateo capítulo 24, lo que leímos. Los apóstoles se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, dinos, ¿qué señal habrá de la destrucción del templo? Que eso era una de las preguntas que querían. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? 3 preguntas, Mateo capítulo 24, versículo 1. Ahora, esas 3 preguntas el Señor contestó en todo el capítulo 24.
Y la primera pregunta que era, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? Eso ya se dio, como les vuelvo y les repito, aquí en el año 70 después de Cristo. Pero las otras dos preguntas que le hicieron los apóstoles de qué señales habrá de tu venida y qué señales habrá del fin del siglo, eso lo tendríamos nosotros que examinar a través de todo este periodo, la era presente, que son casi 2000 años. ¿Qué ha pasado? Entonces, aquí es donde yo quiero que examinemos, que leamos otra vez si quiere, en Mateo capítulo 24, y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le aparecieron aparte, o se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces mire cómo empieza a responder el Señor: mirad que nadie os engañe. Entonces la primera cosa que nosotros necesitamos ver a la luz de esta escritura, para saber cuándo va a ser la venida del Señor y cuándo va a ser o cómo va a ser el final del siglo, para nosotros saber eso tenemos que empezar a leer la respuesta del Señor. Pero hermano, ¿qué tiene que ver eso con la tribulación, que es el tema? Dirá usted, ¿verdad? Bueno, tiene que ver mucho. Porque yo le dije a usted que han pasado muchas tribulaciones, pero el Señor lo permite con el fin de que la gente se acerque al Señor. Pero la tribulación final, que se va a componer de 7 años, esa tribulación no va a ser como las que se han dado, sino va a ser, hermano, mayor, más fuerte. Siempre con el fin de que la gente se volque al Señor. Pero los que no se volquen al Señor, entonces van a ser castigados, van a ser azotados. Pero ¿cómo sabríamos nosotros en la línea esta de tiempo, después que pasó la destrucción de Jerusalén a nuestro tiempo, cómo sabríamos que no ha venido esa semana 70 de Daniel? ¿Cómo sabríamos que realmente la tribulación y la gran tribulación no han pasado? ¿Cómo sabríamos si han pasado tantas tribulaciones? ¿Cómo sabríamos que la tribulación que describe el capítulo 24, que ahorita la vamos a leer, bueno, que ya la leímos, que habrá guerra, rumores de guerra, cómo sabríamos que eso no ha pasado antes? Si miramos la historia, han pasado guerras. Digamos, Israel, hermano, digamos, Hitler mató a 6 millones de judíos. Eso fue una guerra horrible. ¿Dónde dejamos la Primera Guerra Mundial? ¿Dónde dejamos la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde dejamos la guerra de los 6 días? La guerra de Vietnam. Entonces, si miramos eso y miramos esas tribulaciones que han pasado, y si miramos las hambres también que han pasado a través de la historia, ¿cómo sabemos que entonces no ha pasado la tribulación que describe aquí la Biblia? Y que va a ser futura. ¿Cómo sabemos eso? El Señor da la respuesta. Porque hay antecedentes. Hay antecedentes a la tribulación. Número 1, el Señor dijo claro aquí que muchos vendrían en su nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y muchos serán engañados. Eso está en Mateo capítulo 24, del 4 al 8. Hermano, eso de que muchos han venido en el nombre del Señor y muchos han dicho que son el Cristo, eso ya lo hemos visto, hermano, efectivamente.
Por eso yo le puse acá antecedentes de la tribulación. Es decir, cosas que van a ser antes de la tribulación. Entonces, ¿cómo sabemos que la tribulación va a venir? Porque hay cosas que están antes. ¿Cómo sabemos que la tribulación esta, que no se va a comparar a las tribulaciones que ha pasado la humanidad, va a venir? Y no es que ya vino. ¿Cómo sabemos que va a venir? Porque hay cosas que tienen que pasar antes. ¿Y qué cosas han pasado antes? El Señor lo dijo. Una de las cosas que tiene que pasar antes es que muchos van a venir en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Y que muchos van a ser engañados. Otra cosa que va a venir antes de la tribulación y de la gran tribulación es guerras. Eso ya lo hemos visto y lo estamos viendo. Estamos enfrascados en una guerra, la guerra de Siria ahorita, por ejemplo. Luego dice que hay rumores de guerras. Eso lo hemos visto también, a través de casi 2000 años. Porque a veces, hermano, esto es importante explicarlo y entenderlo, porque mucha gente dice, están diciendo que el Señor viene solo porque hay guerras. Sí, han habido guerras, sí, han habido un montón de guerras desde siempre. Y no solo eso, han habido muchos que han venido en el nombre del Señor, han habido rumores de guerras, pero hay que explicar de que estas señales son antes de la tribulación. Otra señal antes de la tribulación es que se levantará nación contra nación. Eso lo hemos venido viendo, la historia lo dice, por eso voy rápido. Reino contra reino. Pestes. Cáncer es una peste, el SIDA es una peste. O sea, todas esas enfermedades, el ébola es una peste. Esas pestes son antes, que nos quede bien claro, de la tribulación. Hambres también las hemos visto. Solo es que nos metamos un poco a leer un poco de historia y nos damos cuenta. Pero yo quiero que note esto que dice la Biblia, Mateo 24, versículo 6 y el versículo 8. Pero no es el fin. Es decir, vamos a ver guerra, rumores de guerra, reino contra reino, pestes, hambres, pero no es el fin. Eso es importante que lo entendamos. Y la otra cosa es que es solamente principio de dolores. Entonces no ha venido todavía. Bueno, espéreme un rato. Entonces quiere decir que al ver esto, podemos entender que la tribulación no ha pasado. Que aunque esto es bien feo, guerras, hambres, pestes, aunque eso es horrible, aunque eso es tribulación, aunque eso es angustia, aunque eso es persecución, no está diciendo que eso sea la tribulación final. Pero a partir del versículo 9 del capítulo 24, entonces ahí sí da las señales que corresponden a lo que es la tribulación. No la gran tribulación. Porque en el orden escatológico sería que primero van a pasar las cosas antes de la tribulación, que son estas. Después vienen cosas de la tribulación, que son las que vamos a ver, que ese es el tema que les traigo. Y aparte son las cosas que son más fuertes, que están en la gran tribulación. Ahora, yo creo a la luz de la Biblia que nosotros ya pasamos a través de todos estos años estas cosas que anteceden a la tribulación. Yo lo que creo es que estamos en la tribulación, por lo menos el principio. Y si estamos en el principio de la tribulación, eso significa que en cualquier momento la iglesia va a ser arrebatada.
¿Y por qué dice usted eso, hermano? Porque, y otra cosa que se me había olvidado, ¿verdad? Que antes de la tribulación van a haber terremotos en diferentes lugares. Eso lo estamos viendo. Y cada día son más fuertes y más fuertes, pero eso es antes de la tribulación. Pero entonces lo que yo creo es que estamos en el principio de la tribulación, no la gran tribulación, sino en el principio de la tribulación. ¿Y por qué yo digo eso? Porque el Señor lo explica y da las señales. A partir de Mateo capítulo 24, del versículo 9 al 14. Y oiga lo que dice. Es decir, después de que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, reino contra reino, se pelearán y todo eso. Entonces dice el versículo 9, os entregarán a tribulación. Hermano Giovanni, pero si solo en el terremoto de Japón fue, ¿verdad? El año antepasado se murieron más de 100,000, yo creo así. Eso ya es tribulación, hermano. No, esos son antecedentes de la tribulación. Hermano, pero si solo el terremoto que pasó en Chile el año pasado y en todos los desastres que hubo, sí, eso es antes de la tribulación. Entonces, lo que describe la tribulación es esto. Número 1, muerte por causa de Cristo. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, ¿por qué yo digo que ya estamos en el principio de la tribulación? No antes de la tribulación, ya estamos adentro de lo que es la tribulación. Porque la primera señal que el Señor describió ahí en el versículo 9 es, os entregarán, os matarán. Entonces yo puse aquí muerte por causa de Cristo. Cada 5 minutos en todo el mundo están matando a un cristiano. En este momento. Es decir, que si ahorita que son las 5:07, ahorita mataron a un cristiano. Dentro de 5 minutos, a las 5:12 van a matar a otro cristiano. No estoy diciendo que se muere una persona en todo el mundo cada 5 minutos, no. En todo el mundo cada segundo se mueren 3 personas. Es decir, ahorita están muriendo 3, están en todo el mundo. Pero cada 5 minutos están matando a un cristiano. Y lo están matando por causa de Cristo. Uno de los países donde están matando por cantidades es, por ejemplo, Irak, Irán, Corea del Norte y otros países más. Aquí en Estados Unidos ya va a empezar. Porque solo aquí en Estados Unidos hay millones de musulmanes que están encubiertos y solo están esperando el momento para salir a luz. Entonces se va a implementar el musulmán aquí en Estados Unidos. De hecho, el presidente de esta nación es musulmán. Ahora, ¿qué significa eso? Que la primer señal de la tribulación la estamos viviendo hoy. A los cristianos, hermanos, los están matando de diferentes formas. Yo lamento que no pude, hermano, quería ver si traía un video, pero todavía no tengo el cablecito. Pero les quería traer un video para que ustedes miraran cómo están, a muchos los están degollando, a otros los están quemando, a otros los están torturando, a otros los están arrastrando. Hermano, es una barbaridad lo que están haciendo con los cristianos. Aquí nosotros, hermano, estamos en la gloria todavía. Pero no va a ser por mucho tiempo. Porque esta persecución que ya se dio, que es una señal de la tribulación, se tiene que dar, hermano, en todo el mundo. Pero otra de las señales de la tribulación es el aborrecimiento de las gentes por causa de Cristo.
Pero es un aborrecimiento, hermano, que valga la redundancia, con odio. No quieren a los cristianos. Y de eso ya miramos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, desde hace varios años, con fuerza, que esto se ha cumplido. No quieren rotundamente saber nada de Cristo en las escuelas. Ni siquiera, no solo orar, no solo sacaron la Biblia, no, sino que rotundamente es prohibido hablar de Cristo. Prohibido. El que hable de Cristo es aborrecido, es encarcelado. Eso ya está aquí. Ahora, en otros países los están matando, como les digo. Entonces, esta es una señal de la tribulación. Otra señal que aquí está en la Biblia, o sea, está en Mateo 24, 9 al 14. Otra señal bien marcada y fuerte que se está dando es que muchos tropezarán. Muchos hermanos que por 10, 20, 30 años han sido cristianos están tropezando. Se están devolviendo, se están volviendo a otras religiones, están tropezando. Otra señal de la tribulación es que hay traición y apostasía. Es que mire, leámoslo porque dice del versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Ahí empieza la tribulación. Os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, esa es señal de la tribulación. Traición y apostasía. Otra señal es que habrá falsos profetas que se levantarán y habrá mucho engaño. Estas señales, todas las 5, las estamos viendo ahora, no es que las vamos a ver. El audio que les puse el viernes de un falso profeta diciendo declaradamente de que celebremos Halloween. Eso es, hermano, una profecía y una señal de la tribulación. Un hombre que conoce las escrituras y que ha sido evangélico, ahora que se levante diciendo que celebren Halloween, que compren el disfraz, que compren dulce, eso, hermano, es esta señal. Falsos profetas engañando a gente. Otra señal de la tribulación es la multiplicación de maldad. Hermano, ¿ha habido maldad? Sí, pero la señal de la tribulación es que va a ser multiplicada. Hermano, la maldad da miedo. Lo que pasa en la televisión a plena luz del día a las 12, 1, 2 de la tarde es una maldad multiplicada. Los policías, hermano, están actuando con maldad, pegándole a las mujeres embarazadas, pateándolas. Es maldad. Entonces, otra señal de la tribulación es que el amor de muchos se enfriará. Entonces, estas señales son de la tribulación. Y si ya estamos viendo estas señales que son de la tribulación, ¿será que ya nos quedamos entonces a la gran tribulación, que es la que sigue después? Yo reprendo y renuncio. No. ¿Por qué? Porque entonces necesitamos leer lo que dice Apocalipsis, capítulo, déjeme ver si lo encuentro, capítulo 3 y versículo 10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, si el Señor ha guardado a su iglesia por 2000 años de todas las tribulaciones,
seguramente que a la última generación, que somos nosotros que estamos vivos, también nos va a guardar. Porque Dios no hace excepción de personas. Si preservó a toda la iglesia durante casi 2000 años, tiene que preservar al último pedazo de iglesia que queda en este tiempo, pues. Entonces, ¿por qué agarré este versículo de Apocalipsis 3:10? Porque aquí lo que el Señor está prometiendo es que si nosotros guardamos su palabra, aunque estamos viendo todos estos eventos de la tribulación, Él nos va a guardar de la gran tribulación. Porque la gran tribulación, hermano, esa sí va a ser para llorar. Pero como no ese es el tema de la gran tribulación, entonces no vamos a hablar de la gran tribulación. El tema es la tribulación en la que estamos ahora. Entonces, mire, estamos en el principio de los dolores. Y cuando dice la Biblia principio de dolores, el ejemplo que da el griego es dolores de parto. Entonces, hermanas, ustedes que han tenido babies, si me pueden ayudar. Cuando empieza un dolor, ¿cada cuánto son los dolores? ¿Cada 5 o cada 10 minutos? Bueno, se me hace que empieza cada media hora tal vez. Cada 20 minutos. Y así se va cerrando cada 5. Pero solo son dolores. Pero realmente yo no sé qué tan doloroso sea cuando ya la dilatación está a todo lo que da. A 10. Y ya están haciendo el baby. Ahí son gritos. Yo me acuerdo cuando vi a mis 2 hijos nacer. Y mi esposa. Eran alaridos, hermano. Gritos, pero gritos de dolor. Y me acuerdo cómo se quejaba cuando solo eran dolores, pero todavía no estaba saliendo, todavía no salían los babies. Pero cuando ya estaba saliendo el bebé, hermano, eran alaridos, créame. Bueno, usted lo sabe. Ahora, ese mismo ejemplo está diciendo aquí el Señor, que la muerte por causa de Cristo, el aborrecimiento de las gentes, el que muchos tropiecen, la traición y la apostasía, los falsos profetas, la multiplicación de la maldad y el amor de muchos se enfriará. El Señor lo que está diciendo que esto solo es principio de los dolores. Ahora, el Señor no va a permitir que nosotros entremos directamente al parto. Porque el parto ya es la gran tribulación. Ahí es donde el Señor no va a permitir que entremos. Es lo que dice Apocalipsis 3:10. Si como tú guardaste la palabra, entonces yo te voy a guardar del día de la prueba que viene por sobre todo el mundo. Ese es el día de la gran tribulación. Nadie quisiera estar ahí. Pero muchos van a estar. ¿Por qué? Porque en el principio de los dolores, muchos no toman en serio esto. Muchos dicen, ¿para qué ser tan fanático? Muchos están tropezando. ¿Para qué ser tan legalista? Muchos hermanos están enfriándose. Traición y apostasía. Esa es una de las señales de la tribulación, del principio de los dolores, del principio de la tribulación, que yo creo que ya estamos. Y dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice, pero mire hermano, qué bueno es que nosotros leamos con cuidado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, son dos cosas diferentes. Está hablando con respecto a la venida del Señor y la reunión con Él. Esta es cuando sea el arrebatamiento. Son dos eventos diferentes. Referente a la venida del Señor y a la reunión con Él,
Os rogamos, hermanos. ¿Qué cosas el apóstol Pablo nos ruega que le pongamos atención? ¿Por qué nos ruega? ¿Qué quiere el apóstol Pablo decirnos con respecto a la segunda venida y con respecto al arrebatamiento? ¿Qué cosa? Dice el apóstol Pablo, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Ni nos conturbemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya está cerca. Que nadie diga que el Señor ya viene, a menos esto. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Otra vez, dos cosas aquí. El Señor no va a venir si antes no se manifiesta la apostasía, primero, y segundo, el anticristo. Entonces, el anticristo no va a venir si primero no viene la apostasía. Ahora pregunto yo, ¿será que en nuestro tiempo estamos viendo apostasía, sí o no? Claro que sí. Porque ¿qué es apostasía? Apostasía es todo aquello que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Bueno, estoy hablando, y esto ya hablando directamente de lo que hace el hijo de perdición, porque es un apóstata. Pero la apostasía es todo aquello, hermano, que se opone a lo de Dios. Y un apóstata es alguien que, conociendo las cosas de Dios, se da la vuelta y se pone en contra. Literalmente, hermano, en este tiempo, otra vez, hay personas que han predicado de la resurrección y ahora están diciendo que no existe tal cosa. Hay gente, hermano, que ha predicado de la segunda venida del Señor y ahora en este tiempo está diciendo que el Señor ya no viene, que ya vino. Hay gente que ha predicado que el Señor va a venir a traer a su iglesia y se la va a llevar al cielo por 7 años, donde van a pasar las bodas, van a pasar los galardones, y ahora está diciendo que no existe tal cosa. Hay gente, hermano, que dice que había predicado que existía el infierno, porque eso es lo que dice Marcos 9:44, donde el gusano no muere y el Señor Jesucristo hablando. Y ahora esa gente que creía eso está diciendo que no, que el infierno es acá, que no existe. Eso se llama apostasía. Entonces, si ya estamos viendo la apostasía, ¿cuál será lo segundo? La manifestación del anticristo. Pero en medio de estas dos cosas, en medio de la apostasía y en medio del anticristo, tiene que venir aquí el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué tiene que venir aquí el arrebatamiento de la iglesia y no quedarse aquí a la manifestación del anticristo? Porque el anticristo, hermano, va a venir a hacer pedazos, a matar a gente que no lo siga, a matar a gente que no se deje sellar. Pero otra vez, Apocalipsis 3:10 dice que el Señor nos va a librar de esa hora de la prueba que va a venir. Entonces, definitivamente que el día, hermano, de nuestra partida puede ser en cualquier momento. Yo no les puedo decir, hermanos, tal fecha, tal hora, no les puedo decir eso, pero sí les estoy mostrando las señales que la Biblia nos está describiendo. Falsos maestros y profetas, esa es una señal que estamos viendo en este momento, que es una señal de la tribulación. También debes saber esto, dice 2 Timoteo 3:1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿por qué son peligrosos?
Sigue diciendo el versículo 2, porque vendrá a hombres amadores de sí mismos, blasfemos, todo lo que leímos, ¿se acuerda del viernes? Pero son peligrosos también porque ya en el capítulo 4 y versículo 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este mensaje muchos no lo están predicando por miedo. Lo que están predicando es cómo hacer dinero. Lo que están predicando es cómo la gente puede ser feliz. 10 pasos para que sea feliz, 20 pasos para que sea millonario, 10 pasos para que tenga prosperidad. Hermano, eso es lo que están predicando y no están alertando a la gente de que viene la gran tribulación y que tenemos que prepararnos. No están alertando a la gente de que una de las señales finales es que el amor de muchos se va a enfriar, y eso es peligroso. Porque si se enfría nuestro amor, entonces el Señor no va a poder llevarnos con Él. Sufrirán la sana doctrina. Ya no se está predicando la fe como tal. Ya no se está predicando la santidad. Ya no se está predicando la perseverancia. Ya no se está predicando el congregarse. ¿Acaso no dice la Biblia? Porque no dejamos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Se están desviando de la sana doctrina. Quieren el mensaje en la cama. Quieren la oración en la cama. Quieren la oración. No, están sufriendo la sana doctrina. ¿Acaso no dice la Biblia en Hechos capítulo 2, 4 cosas hacía la iglesia al principio? Y son las 4 cosas que la iglesia tiene que seguir haciendo, porque la iglesia es iglesia. La iglesia es una. Hay un solo Dios, una sola fe, una sola iglesia, un solo bautismo. Entonces, si la iglesia es una, no se puede cambiar los principios que esa misma iglesia tuvo al principio. Los principios de la verdadera iglesia es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los santos, en las oraciones y en el partimiento del pan. Si esas 4 cosas las dejamos de hacer, ya no somos parte de la iglesia. Entonces, ¿parte de qué somos? Somos parte de los apóstatas. Somos parte de los que ya perdieron el amor. Somos parte de los que no están en la sana doctrina. Sencillo. La Biblia es bien clara. Bien clara. Yo termino con esto. El amor de muchos se enfriará. Apocalipsis capítulo 2 versículos al 5 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí, hermano, una estrella. Hasta ahí. Alguien puede decir: hermano, pero si yo prediqué, yo evangelicé, yo sané, yo ayudé a muchas personas. El Señor te va a decir: amén, yo sé que has sufrido. Sí, hermano, yo me recuerdo que yo hacía esto, lo otro. Amén. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Te felicito. 100 puntos. El problema es este: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda. Entonces aquí viene la misericordia del Señor, y eso es lo que yo quiero ministrar. No cuenta los 200 años que hayamos servido al Señor, que hayamos aguantado hambre, que hayamos evangelizado, que hayamos sanado, que hayamos hecho milagros. No cuenta tanto eso. Dios sí lo ha visto, lo mira, porque hay un libro de obras. Pero no cuenta tanto si al final nosotros dejamos nuestro primer amor. Y ese es el mal, esa es la señal de los últimos días.
Esa es una de las señales de la tribulación de la cual estamos viviendo en este tiempo. Entonces viene el Señor y nos dice: ahora, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces esta tarde, hermanos, el Señor nos dice claramente y nos muestra las señales que hay para la tribulación y de las cuales, hermano, a la luz de la palabra, yo creo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hacer enfrente de eso? ¿Tener miedo? ¿Ser temerosos? Y decir, no es para tanto, no. Sino lo que queda es que nosotros vengamos arrepentidos y le digamos: Señor, yo no quiero quedarme. Señor, yo no quiero quedarme a la segunda parte que viene, que es la gran tribulación, que es el anticristo, que son todas estas cosas. Yo quiero participar del arrebatamiento. El arrebatamiento, hermano, es inminente. Va a ser en cualquier momento. El arrebatamiento, hermano, va a ser en cualquier momento. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 en adelante. Porque Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y luego sigue diciendo: alentados con estas palabras. Hay gente, hermano, que dice: ay, el hermano le gusta meterle miedo a la gente. No, la Biblia dice que con esas palabras nos alentemos. El que se nos esté diciendo: hermano, preparémonos, Cristo viene pronto, ese es un aliento, porque hay esperanza. Hermano, fuera de susto, fuera de miedo que nos dijeran: viene la gran tribulación y tú ya no tienes remedio. Eso sería horrible. Eso sería una mala noticia. Pero la buena noticia es que el Señor viene en cualquier momentito y que nosotros tenemos la oportunidad de irnos con Él. ¿Cómo? Preparándonos. ¿Cómo? Diciéndole: Señor, he pecado contra ti, he dejado mi primer amor, pero vengo arrepentido. Por tanto, arrepiéntete. Haz las primeras obras. Que esta tarde podamos nosotros, hermanos, decirle: Señor, estamos en medio de los eventos finales, pero por favor, ayúdanos. Ten piedad de nosotros. Cierre sus ojos. Ten piedad de nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Queremos, Señor, estar siempre contigo. Queremos nosotros, Señor, participar del arrebatamiento, Señor, mas no de la gran tribulación. Queremos participar, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu salvación. Queremos participar, Señor, de lo que tú nos ofreces a través de tu sacrificio. Queremos participar de eso, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Nos arrepentimos en polvo, Señor, y en ceniza. Pero nosotros no queremos, Señor, ser partícipes de los eventos de la gran tribulación, sino queremos ser salvos de la hora de la prueba, Señor. Ten piedad y ten misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Ten piedad, Señor, y misericordia de nosotros. Aquí estamos, Señor, suplicantes. Aquí estamos, Señor, necesitados en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos. Aquí estamos, Señor, delante de ti, arrepentidos, reconociendo, Señor, nuestra necesidad